Primer Congreso Nacional Virtual de Estudiantes de Contaduría. Las normas internacionales de información financiera. Una transformación contable para la transparencia, la competitividad y el desarrollo de nuestras regiones. Fundación Universitaria San Martín, Ibagué, Colombia. En este momento en Colombia son las 10:01 de la mañana y damos apertura al tema de la IFRS 1 o NIF 1, esa adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, o en otras traducciones, aplicación por primera vez. ¿Qué trata la aplicación por primera vez? Vamos a pasar de un sistema bajo PCGA, que es basado en reglas y con la normatividad del 2649 de 1993, a tener un sistema basado en las IFRS, que es un sistema basado en principios. ¿Qué vamos a hacer en esa transformación? Esa transformación vamos a realizar un balance de prueba en el que hay que reconocer todos los activos pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF, no reconocer partidas no permitidas, reclasificar activos pasivos o componentes del patrimonio reconocidos según PCGA anteriores y IFRS y transformarlos a IFRS. ¿Para qué vamos a realizar este balance de pruebas? Vamos a analizar en cómo está nuestra compañía actualmente y cómo la vamos a transformar a las IFRS. Esto va a ser para tener una información de alta calidad, que es los objetivos, el principal objetivo de la IFRS, para tener una información que sea transparente, comparable, un punto de partida adecuado para la contabilización bajo NIIF. Debemos de plantearnos un punto de partida de cómo tenemos la empresa actualmente bajo PCGA y bajo la normatividad colombiana y cómo vamos a transformarla respecto a las IFR y qué tanto nos afecta. Además de eso, debemos analizar cuál es nuestro costo-beneficio. Si nos sale más caro implementar las IFRS que el beneficio que vamos a tener por aplicarlas. Eso también lo debemos analizar desde un principio. En el siguiente punto vemos los alcances. Estas normas o estos IFRS aplican cuando una entidad adopta por primera vez los IFRS mediante una declaración explícita y carente de reserva respecto al cumplimiento con las IFRS. Era lo que les decía anteriormente. El momento en que decidamos implementarlas, debemos de hacer una declaración especificando qué políticas vamos a ceñir, qué políticas aplican para nuestra entidad y qué políticas no, porque las mismas que apliquemos en el balance de apertura o en el momento en que iniciemos son las mismas que vamos a seguir practicando por el resto de los periodos que trabajemos bajo NIIF, que es de ahora en adelante. Aplica para los primeros estados financieros, lo que les decía anteriormente, y en cada informe financiero intermedio relativo a una parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros según la NIIC 34. No aplica para entidades que ya están aplicando las IFRS o NIIF. ¿Cuáles son estas entidades? Hay entidades en el territorio colombiano que ya las aplican respecto a los tratados de libre comercio que se han presentado o que se han venido implementando. Ellos ya internamente lo hacen a juicio profesional, de implementar las NIIF para ir un paso más adelante o de ya estar en la capacitación y presentar estados financieros internos bajo NIIF y externos a la normatividad colombiana. Estas empresas ya no lo aplicarían por primera vez, ya ellas lo adoptan y ya tienen una declaración expresa de cómo lo realizan. Tampoco aplica para una entidad que deja de presentar estados financieros bajo requerimientos nacionales junto con otro conjunto de estados explícita y carente de reservas respecto al cumplimiento de los IFRS. ¿Qué quiere decir con esto? Hay entidades en el territorio que son subordinadas o filiales de casas matrices que se encuentran en otra parte del mundo. Esas entidades, por tener la casa matriz en otra parte del mundo, ya trabajan IFRS
interiormente. Para ellos es solamente dejar de presentar información adicional que tienen que preparar para la normatividad nacional. Entonces ellos no aplican adopción por primera vez, ellos ya lo vienen realizando, simplemente dejan de preparar esa información que hacían adicional. Esta información a considerar viene del decreto 2689 y de la guía de implementación de las supersociedades. Como les venía diciendo, esta información a considerar se encuentra en el decreto 2689 del 2012 y la guía de implementación emitida por las supersociedades, donde nos dice que existen 3 tipos de norma, que son las normas internacionales de información financiera, las normas de aseguramiento de la información, que son las NIF, y otras normas de información financiera, que son las ONI. También nos divide en 3 grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. En el grupo 1 tenemos los emisores de valores, entidades de interés público y empresas de tamaño grande que sean matriz, subordinada o de comercio internacional. Para el caso tolimense tenemos, les tengo 3 ejemplos de empresas que pertenecen a este grupo: Confatolima, Confenalco y Serviarroz, la cooperativa Serviarroz. Estas empresas aplicarán la NIF o IFRS plenas. El grupo 2 se encuentra compuesto por las empresas que no cumplen los requisitos del grupo 1, sin tener en cuenta el tamaño. Para estas empresas aplicaremos NIF para pymes. En estas empresas tolimenses se encuentra el Hotel Dancon Beima, la distribuidora Martínez y Villanueva SAS, y en el grupo 3 encontramos microempresas, personas naturales o jurídicas que no cumplen los requisitos del grupo 2. Estas empresas llevarán una contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviados, aseguramiento de información de nivel moderado. En el grupo 1 y el grupo 2, además de las normas de información financiera, deberán aplicar los estándares internacionales de aseguramiento de información y auditoría emitidos por IFAC. Debemos de llevarlos en conjunto. Para los 3 grupos debemos aplicar otras normas de información financiera, que son las ONI. Estas se basan en ¿qué? Un desarrollo normativo general o para cada grupo relacionado con el sistema documental contable, registro electrónico de libros, depósitos electrónicos de información, reporte de información mediante XBRL y demás aspectos que sean necesarios. Para esto tenemos unas fases de aplicación de IFRS. Tenemos 6 etapas. Esas etapas, la primera es identificar las fechas. En el 2689 del 2012 nos indican cuáles son el cronograma para los grupos 1, 2 y 3. Este cronograma va así. Para el grupo 1 y para el grupo 3 es el mismo cronograma. Entonces iríamos, la etapa de preparación, o sea, la etapa de estudio, de capacitación, de análisis, va del 31 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2013. Tenemos un periodo de transición. En ese periodo de transición, según la legislación colombiana, porque las IFRS, los estándares no nos dicen que tengamos que llevar información comparativa, pero Colombia sí lo exige, debemos de llevar información bajo PSGA y a la misma vez paralelo información bajo IFRS. Debemos de tener un proveedor de servicio de nuestro sistema contable, el que tengamos, Siscafe, Sigo, debe de brindarnos esa posibilidad de que podamos llevar esa información comparable para poder hacer el paso, la transición. Esa transición iría del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. En ese momento se emiten los últimos estados bajo PSGA. El periodo siguiente es el primer periodo de aplicación y en ese vamos del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Para el grupo 1 y para el grupo 3, en esa fecha tendremos los primeros estados financieros bajo IFRS. Con el grupo 2 nos corremos un año, entonces con el grupo 2 iríamos preparación del 31 de diciembre del 2013 a 31 de diciembre del 2014. Periodo de transición iríamos del
el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. En ese momento ellos presentan últimos estados bajo PSGA. Y el periodo de aplicación o transición presentaríamos estados financieros del segundo grupo el 31 de diciembre del 2016. Son los primeros estados financieros bajo NIIF para el grupo 2. En la fase 2 encontramos las políticas contables. Estas políticas contables, ¿qué debemos hacer? En el momento en que vamos a realizar la transición de PSGA a IFRS, debemos analizar qué políticas se aplican en nuestra entidad, qué políticas tenemos establecidas para ciertas actividades o para ciertos rubros de nuestra actividad económica. Los estándares son muy claros, ellos tienen una política para cada rubro. Para esto existen las normas internacionales de contabilidad. Han emitido 41 y a la fecha solamente hay 28 vigentes. Es algo que es muy constante. Los estándares cambian a medida que la fluctuación de la economía así lo requiere. No vamos a venir a trabajar una cosa psicorrígida como venimos trabajando con el PSGA. Es que se hace así y así se queda. Con ellos vamos a tener esa facilidad de ir adecuando nuestros estándares a medida de la economía fluya. Entonces, entre esas políticas tenemos bases de preparación. ¿Qué quiere decir las bases de preparación? Las bases de preparación es pasar, por ejemplo, de la medición que hacemos actualmente a un costo histórico, que es un costo que nosotros en la contabilidad actual registramos al valor de la compra. Con los IFRS no vamos a registrar el valor de compra, vamos a hacer lo valor razonable, y el valor razonable es contabilizar a valor de mercado. Es un gran cambio. La preparación de los estados financieros principales, entonces, como le venía diciendo, estado de la situación financiera, estado de resultados y adicionalmente el ORI, otros resultados integrales. En el grupo contable incluye subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Esto nos obliga, o los estándares nos obligan a que esa información, que si nosotros tenemos subordinadas y una casa matriz, debemos de presentar información consolidada, o sea, solamente se va a presentar un estado financiero, no como se venía presentando anteriormente para la legislación nacional, que teníamos que preparar por cada empresa un estado financiero. También lo vamos a hacer, pero se va a presentar solamente uno, un conglomerado. Conversión de moneda extranjera, propiedad, planta y equipo, activos intangibles. En esos activos intangibles cambiamos un poco. Con el PSGA nosotros no tenemos activos intangibles, solamente tenemos la cuenta 15 y ahí registramos todos los activos. Aquí hacen una separación, porque no es lo mismo medir un edificio a medir un goodwill o un buen nombre. Inversiones, arrendamientos. En estos arrendamientos, como mencionaban mis compañeros anteriormente, separamos operativo y financiero. Ese operativo pues es en el que transfiero el bien, pero no transfiero mis riesgos ni ventajas con el bien. Y en el financiero sí transfiero todos los riesgos, las ventajas, transfiero el bien con todo y no me hago cargo de nada. Los contratos de construcción, las cuentas por cobrar, el efectivo y equivalentes a efectivo es algo de lo que los IFRS cuidan mucho para saber qué disponible maneja la entidad. Los préstamos, los impuestos sobre la renta diferido, los beneficios a empleados, las provisiones, el reconocimiento de ingresos, los dividendos, los reportes financieros por segmentos, la gestión de riesgo financiero, entre otros. Como les venía diciendo, las políticas contables que establezcamos desde un principio, en el momento que vamos a dar apertura, se deben de mantener en todos los estados financieros que vamos a seguir manejando de aquí en adelante. La siguiente fase son las exenciones. Las exenciones, una entidad puede elegir usar una o más de las siguientes exenciones. Las exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en áreas específicas donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudieran exceder los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. ¿Qué queremos decir con esto? Las exenciones son voluntarias. Su compañía o usted como preparador de la información financiera tiene la posibilidad de elegir ¿lo aplico o no?
o el costo de aplicarlo es más alto que el beneficio que me puede fluctuar para mi empresa. Esas son voluntarias, entonces podemos elegir cuál utilizarlas. Entre esas exenciones podemos hacer las en combinaciones de negocio, que son las NIF 3, valor razonable o valor reevaluado con costo estimado, que son la NIF 16, la NIF 40 y la NIF 38, los beneficios ampliados, que se encuentran en la NIF 19, las diferencias en conversión acumuladas, la NIF 21, los instrumentos financieros compuestos, la NIF 32, los activos pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, NIF 28, 27 y 31, y designación de instrumentos financieros previamente reconocidos, NIF 39. En estas podemos hacer exenciones de acuerdo a la actividad económica que nosotros realicemos. En la fase 4 tenemos las excepciones con P. Esas excepciones en la NIF 1 prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de las NIF. En algunas áreas de nuestras empresas, particularmente en aquellos donde tal aplicación retroactiva exigirá el juicio profesional de la gerencia acerca de condiciones pasadas. Por ejemplo, en Colombia no es permitido llevar un sistema de inventarios web, pero si un país donde sí es permitido llevarlo bajo sistema web y va a hacer la transición con las IFRS, va a tener que pasar a trabajarlos bajo PETS. Ese reconocimiento que tiene que hacer de ese paso tan grande de WES a PETS tendría que ver, según juicio profesional, qué tanto me afecta retroactivamente en el tiempo ese cambio. Entre esas excepciones obligatorias, porque las exenciones son voluntarias, las excepciones son obligatorias, está la baja de cuenta de activos y pasivos financieros, que es la NIF 39, la contabilidad de coberturas, la NIF 39, las estimaciones, la NIF 37, activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, la NIF 5, participaciones en entidades no controladas, la NIF 27. En la fase quinta encontramos el balance de apertura o preparar el balance de apertura. Las empresas o las entidades deben de preparar su balance de apertura en la fecha de transición de las NIF, que en este momento no lo regula para Colombia, el 2789 del 2012, que son las fechas que le comenté anteriormente para los 3 grupos. Estas NIF requieren presentar información que explique cómo ha efectuado la transición desde los PSG anteriores a las NIF, reportados anteriormente como situación financiera, estados de resultados y flujos de efectivo. En este momento la transición, lo que más hace énfasis las NIF son en los activos, y eso es lo que tenemos que entrar a explicar de una forma muy clara en las notas financieras: por qué se hizo, para qué se hizo y cómo se hizo. No como las notas financieras a los estados financieros que venimos manejando actualmente. Se efectuó una consignación de 100 millones del cliente tal. ¿Y qué pasa con ese cliente? ¿Por qué nos paga 100 millones? ¿De qué nos debe 100 millones? Todo eso debemos de aplicarlo. Nosotros venimos acostumbrados a presentar 25 hojas de estados financieros y 3 de notas a los estados financieros. Con los IFRS es al contrario: 10 hojas, 5 hojas de estados financieros y el resto son notas. A continuación, mi compañero Pedro. Buenos días para todos, al público virtual, al público presente en la Fundación Universitaria San Martín. Estas fases que anteriormente hemos presenciado son las mismas aquí en Colombia, son las mismas en Perú, en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Aquí no nos estamos inventando o estamos acomodando un orden de cómo llevar a cabo la adopción por primera vez de las normas internacionales. Si usted consulta con un ecuatoriano, con un colega venezolano, él le va a decir: mi adopción por primera vez yo tuve en cuenta estos 6 pasos, ¿cierto?
Entonces, ya hablamos de identificar la fecha de transición tanto para el grupo número 1, tanto para el grupo número 2 y para el grupo número 3. Ayer en el marco conceptual escuchamos un término que era el accountability, ¿cierto? Que nos explicaba claramente cuáles son las NIF plenas, las NIF full, por decirlo así, y las NIF para pymes. Entonces, son esas cosas que uno debe tener en cuenta al momento de hacer la aplicación por primera vez, la adopción por primera vez de los estados financieros a lo que nosotros vamos a transformar. Las políticas contables, si tuvieron la oportunidad esta mañana de escuchar a nuestros compañeros, de escuchar cuáles son esas políticas contables, si son prospectivas, si son retroactivas, hechos generadores posteriores a la presentación de los estados financieros. Todo este tipo de cosas se deben tener en cuenta a partir del momento que adoptamos por primera y única vez, creería yo que se debería llamar el estándar, porque tan solamente lo vamos a hacer eso, una sola vez, adopción por primera vez. Hablamos de las excepciones, de lo que puede ser voluntario, de hacer un estudio previo de lo que vamos a aplicar, las excepciones con P, que más adelante vamos a ver un ejemplo, que a juicio profesional y uno leyendo y adentrándose al estándar, también existe una excepción, y valga la redundancia, dentro de la excepción, que son dentro de los activos financieros, que uno también puede darle de baja a unos activos financieros, pero debe tener muy bien sustentado su criterio y su juicio profesional. Entonces, vamos a hablar de los ajustes al balance de apertura. Esos ajustes a balance de apertura son inicialmente de las diferencias que encontramos dentro de las políticas contables que hemos trabajado bajo PCGA y de las cuales vamos a trabajar de ahora en adelante con IFRS. Debemos tener en cuenta que esas políticas contables no son modificables. Si usted optó por tener una política contable en su puesta en marcha, esa política contable se debe ceñir y se debe mantener. No podemos cambiar de un momento a otro y decir, sí, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a determinar la vida útil de un activo de esta forma, vamos a determinar la depreciación de esta forma. Tenemos que ser muy elocuentes y tenemos que ser muy contundentes y definitivos a la hora de definir el balance, las políticas contables en el ajuste del balance de apertura. Estos ajustes que se realicen, tengan en cuenta que son de manera retroactiva y comparativa, ¿cierto? Vamos a tomar, por decir algo, la norma nos dice que para hacerlo comparativo tenemos que tener en cuenta por lo menos un año. Hay empresas que lo hacen 2 o 3 años para mirar los efectos de su economía dentro de sus estados financieros, a ver qué dejamos de reconocer o qué cosas no clasificamos, ¿cierto? Entonces esas cosas retroactivas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer los ajustes al balance de apertura. Esos ajustes requieren que tengan un efecto, y ese efecto se va a ver reflejado en el patrimonio neto, ¿cierto? El ajuste que usted realice, en sus activos, sea de forma positiva o sea de forma negativa, se tiene que ver reflejado en el patrimonio. De igual forma pasa con los pasivos, cuando hablamos de impuestos diferidos, cuando hablamos de la NIC 19, que son beneficios para los empleados, en fin, ese tipo de cosas son las que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el ajuste al balance de apertura. Para el público virtual, si nos está escuchando, por favor, digite la tecla número 1 para confirmar el audio. Les pedimos un poquito de paciencia para que tenemos un retardito entre 5 o 10 segundos para que las personas... María Luisa, la doctora María Luisa nos está contestando que está perfecto el audio, está conectada desde Paraguay. Perfecto, damos continuidad. Llegamos a la sexta fase, las revelaciones. Vamos a tener en cuenta las revelaciones, y dentro de las revelaciones hay que tener 4 aspectos fundamentales, ¿cierto? Ya hablamos de las políticas contables, seleccionar las políticas, identificarlas y seleccionarlas, ¿cierto? Vamos a hablar del reconocimiento. Retrospectivamente, ustedes, queridos colegas, van a entrar a mirar sus estados financieros y a definir qué reconocen y qué no reconocen. Más adelante vamos a hablar del reconocimiento o eliminación, que es la segunda fase. Entonces, dentro del reconocimiento, nosotros nos remitimos a nuestros activos, que es el punto principal dentro de los IFRS. Los IFRS hacen mucho énfasis en los activos, puesto que los pasivos,
como dice por ahí, se cuidan solitos, cada quien sabe, uno sabe a quién le debe y el proveedor, el acreedor sabe perfectamente cuál es su saldo a deber, ¿cierto? Su cuenta por pagar. Mientras que los activos, nosotros los activos los clasificamos según como nos dijera el PUC contable o los diferentes PUC, porque hay cualquier cantidad de PUC aquí en Colombia dependiendo de la actividad económica. Entonces, conforme a eso, usted reconocía sus activos. Aquí no, aquí vamos a entrar a definir cada uno de esos reconocimientos que usted debe tener en cuenta. Para eso, el marco conceptual es muy importante, saber definir un activo, saber definir un pasivo. Y obviamente pues el patrimonio sabemos que es la parte residual entre el activo y el pasivo. Un ejemplo dentro del reconocimiento de los activos, y es que los arrendamientos financieros, ¿cierto? Por lo general los llevamos al gasto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a pasar a activarlos, vamos a reconocerlo y decirle, hombre, ese activo, ese arrendamiento financiero o ese licencia lo vamos a reconocer, ¿cierto? Los impuestos diferidos, los que tuvieron la oportunidad ayer de escuchar al profesor Edward, docente aquí de la Fundación Universitaria San Martín, los beneficios a empleados. Ayer comentábamos que una de las empresas líderes aquí en Colombia, que es Ecopetrol, realizó una colección colectiva que es bastante compleja. Entonces ayer reconocía un pasivo, que era el pasivo pensional, ¿cierto? Entonces hay empresas que tienen que entrar a reconocer ese pasivo pensional. Para ello se debe tener en cuenta que para cubrir ese pasivo pensional debemos tener un activo que sea relevante y que pueda cubrir esa creencia que nosotros tenemos de forma pensional. Decimos dos ejemplos, tanto del activo como del pasivo. Ya hablamos de los impuestos diferidos, la consolidación de los estados financieros. Al principio hablábamos del alcance, ¿cierto?, de los estados financieros intermedios. Estamos hablando de una casa matriz, casa controlante. Hablamos de filiales, que es el término que nosotros utilizamos aquí en Colombia, pero para las personas que nos están escuchando en estos momentos desde Paraguay, desde Perú, desde Ecuador, van a entender que una filial es una subordinada, ¿cierto? ¿Cierto? Subsidiaria, perdón, una subsidiaria, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, son terminologías que debemos tener en cuenta. Entonces, la casa controlante, como lo decía Cindy en su momento, tiene que reconocer los estados financieros consolidados de estas subsidiarias, ¿cierto? Y hacer una sola presentación. Hay casos, por ejemplo, que la casa matriz puede ser aquí en Colombia, una casa matriz dominante aquí en Colombia, que tenga sus estados financieros, por decir algo, en Panamá, empresas en Venezuela, en Ecuador. Va a tener más facilidad porque tal vez ellos allá ya estén aplicando IFRS. Pero si están aquí dentro de Colombia, están expandidas dentro del territorio colombiano, tienen que hacer una sola consolidación y una sola presentación, ¿cierto? Aquí hicimos un bosquejo de lo que es el reconocimiento. Pasamos al siguiente, que es la reclasificación. Asistentes virtuales, digiten la tecla número 1 si nos escuchan, por favor. Estamos en la sexta fase de la adopción por primera vez. Muy bien, desde Bogotá, la FUNS Bogotá se suma a nuestro congreso. Desde Perú, el doctor Ángel María Fierro está de nuevo con nosotros. Perfecto. Seguimos con la eliminación o desreconocer partidas dentro de nuestros activos y dentro de nuestros pasivos, ¿cierto? Los que tuvieron la oportunidad, por eso esta ponencia, esta sustentación va al final de este congreso, tanto en las horas de anoche como hoy, porque era necesario que ustedes por lo menos escucharan cada una de las NIC que estuvimos tratando durante este seminario, tener en cuenta los inventarios, tener en cuenta la propiedad planta de equipo, tener en cuenta los arrendamientos, tener en cuenta los ingresos por actividades ordinarias, tener en cuenta las políticas contables. Y para llevar una provisión se deben cumplir tres características fundamentales: la seguridad de que realmente va a ser una provisión, si realmente si se va a generar salida de recursos, y la última no la recuerdo, pero son precisamente esos tres aspectos. Si no cumple con esas características, podría ser un pasivo contingente, pero el pasivo contingente no se reconoce, no se contabiliza, por llamarlo así, simplemente lo vamos a revelar, ¿cierto? Entonces vamos a reconocer todas esas provisiones que nosotros tenemos. Si tenemos una provisión en cartera, no lo llame provisión, llámelo deterioro. Y tal vez las personas que en estos momentos están conectados virtualmente entienden
que la cartera pasa eso, hay que deteriorarla si sufre ese tipo de cosas. Otra cuestión que enfatizamos muchísimo anoche en cuanto a de reconocer es la famosísima cuenta 17 que nosotros ya manejamos, ¿cierto? Que son los diferidos. Esos diferidos son esos gastos que uno lleva, esos gasticos, por decirlo así. Entonces le decían, vamos a comprar papelería durante 3 años, vamos a hacer un negociazo porque en Macro están vendiendo la papelería con un descuento del 50%, entonces la vamos a comprar y lo mando como un diferido. Entonces el estándar me dice que no es así. Simplemente eso es un gasto por papelería, no lo vamos a llevar como un diferido. Las personas que estuvieron anoche me corrigieron cuando yo decía gastos de constitución y realmente son gastos de constitución de la empresa, ¿cierto? Que Cámara de Comercio, las escrituras públicas, ese tipo de partidas éramos muy dados a llevarlos a esos diferidos. Definitivamente eso se tiene que reconocer totalmente como un gasto, eso es un gasto y no lo podemos seguir llevando esa cuenta 17, que de hecho ustedes cuando estén implementando, cuando tengan la referencia de ver esa adopción por primera vez, no vamos a manejar ni la cuenta 1, ni la cuenta 12, ni la cuenta 13, que la cuenta 17, cada uno de nosotros, o el contador a cargo, las personas encargadas de preparar la información, tienen que hacer su codificación de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su necesidad. Muchos me preguntaban, con mucho gusto al final vamos a resolver todas las preguntas, tanto el grupo presente aquí en la fundación y de las personas virtuales que nos están acompañando en estos momentos. ¿Me colaboran por favor con el sonido? La doctora María Luisa dice que no hay sonido. De nuevo, las personas asistentes, en estos momentos tenemos 42 personas por el B-Conference, que muy amablemente el doctor Fierro nos ha permitido. Entonces, las personas que están mediante el B-Conference, por favor, si está uno para las personas que están bien, 2 para las personas que no se escucha bien el audio. Perfecto, continuamos. Entonces estamos hablando del reconocimiento y la eliminación de unas partidas de forma retroactiva dentro de nuestro estado de situación financiera o balance general, posteriormente nuestro balance de apertura. El decreto, hablamos en otra cuenta dentro de esos diferidos, ¿cierto? Las empresas farmacéuticas, esas empresas de investigación, por decir algo, el doctor Manuel Elkin Patarroya en el momento de hacer su vacuna contra la malaria, todo lo que él hacía en su momento antes de descubrir exactamente lo que era la vacuna contra la malaria, todo lo que él incurría ahí, por decir algo, la compra de materiales, el acompañamiento de los científicos que estaban al lado de él, todas esas cositas se deben reconocer como un gasto. Eso lo podrían haber mandado, ¿cierto?, como un diferido o como un intangible, pero no es así. Eso se tiene que reconocer como un gasto. Perfecto, nos regalan unos segunditos por favor mientras acomodamos el audio para las personas que están conectadas en estos momentos nos puedan escuchar perfectamente. Denos unos segunditos. Mientras tanto, para los que estamos acá, pues les recordamos, son 6 fases para que las tengan en cuenta. ¿Cuál es la primera? La fecha de transición, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda? Las políticas contables, ¿cierto? Tener en cuenta las diferencias de las políticas contables tanto en PSGA como en NIF o en IFRS. ¿Cuál es la tercera? Las exenciones. La cuarta son las excepciones con P. La quinta, ya estamos hablando del balance de apertura. Aquí vale la pena recalcar, y es que en nuestro proceso de difundir este congreso tuvimos la oportunidad de comentar con personas en Latinoamérica, con personas en Bogotá, que tratan sobre la materia, y el doctor Valverde, un profesor boliviano él, ¿cierto? Él trabaja para la Universidad Javeriana y para la Universidad de los Libertadores. Él nos decía qué posibilidad existía de que uno de sus estudiantes pudiera participar dentro del congreso, haciéndonos llegar precisamente dentro de la adopción por primera vez y nos pudieran ilustrar cómo es un balance de apertura.
El balance de apertura, teniendo en cuenta todos estos conceptos teóricos que tenemos acá, es complejo. Es tomar estados financieros, tomar un juego de estados financieros y comenzar a medir los activos, comenzar a hacer revaluación de cada uno de ellos, de cada una de las partidas, de hacerlo de forma retrospectiva y comparativa. Entonces, este proceso lleva tiempo y deben estar altamente calificados y capacitados a la hora de hacer la adopción por primera vez. Perfecto. De nuevo, por favor, las personas que están virtualmente me confirman el audio con el número 1. Si el audio se encuentra no es claro, con el número 2, por favor. Perfecto, acá estamos en 1. Ok, vamos a continuar. Dentro de la sexta fase ya hemos visto 2, ¿cierto? Que es el reconocimiento y el de reconocimiento, que es la eliminación de unas partidas. Vamos a entrar a hablar de la reclasificación. Antes, para seguir, vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando hablamos del grupo número 1, para que los tengan en cuenta, y los que han tenido la oportunidad de leerlo, es el decreto 2789 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en diciembre del 2012. 2784. Este año encabeza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. Perfecto. Para el grupo número 2, este año debemos estar a la expectativa, debemos estar pendientes, aunque ya sabemos que para pymes se va a aplicar precisamente eso, NIF para pymes. Humberto Casallas me dice que 2, el señor Navarro me dice que 1 de la Universidad Uniminuto también nos está acompañando en el día de hoy. Perfecto, vamos a continuar y hablamos de la reclasificación. Tercer aspecto fundamental dentro de las revelaciones. Esta reclasificación, de la misma forma, siempre enfatizamos dentro del balance de apertura, ¿cierto? Algunos nos dirán, bueno, y esto solamente lo hacemos sobre el estado de situación financiera, es decir, sobre el balance general. No, esto también tiene impactos dentro del estado de resultados integral o el estado de resultados. También se tiene que hacer de forma retrospectiva este tipo de cosas. Entonces, entramos a hablar de la reclasificación. Uno de los ejemplos claves dentro de la reclasificación es la cuenta 15, la cuenta de propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Aquí tal vez en Nibios ustedes van a buscar la 15 y no la van a encontrar, sino que van a encontrar activo no corriente y van a encontrar las propiedades, planta y equipo. Pero dentro de las propiedades, planta y equipo, resulta que cuando vamos a hacer la reclasificación y aplicamos todo ese marco conceptual que nos hemos leído, que nos hemos preparado, encontramos que hay cosas que no son propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces, puede ser una propiedad de inversión, NIC 40. Tendremos que saber las cualidades de saber si ese activo es una propiedad de inversión. Que sea un activo no corriente mantenido para la venta, NIF 5. Por decir algo, mi compañera hacía mención a unas empresas aquí en Ibagué que van a aplicar NIF 1, plenas, full, ¿cierto? Que es Serviarroz. Por decir algo, Serviarroz, dentro de esa cantidad de terrenos que tiene, porque estamos hablando de activos biológicos, ¿cierto? Entonces puede ser que los terrenos que ellos tengan pueden ser una propiedad de inversión, o tal vez sea un arrendamiento, ¿cierto? Entonces esos aspectos son muy fundamentales a la hora de reclasificar un activo. ¿Por qué la importancia? Podemos decir, es que no deja de ser activo, sí, pero es que tiene sus características especiales. No es lo mismo una propiedad de inversión, no es lo mismo una propiedad planta de equipo, teniendo en cuenta aspectos como la depreciación, teniendo aspectos fundamentales como el deterioro, teniendo aspectos fundamentales como la revalorización. He ahí la importancia de saber reclasificar nuestros activos. Las provisiones. Hay provisiones que pueden ser provisiones, pero hay otras que no son provisiones. Entonces,
tenemos contabilizados una cantidad de provisiones, la que mencionábamos anteriormente de la cartera, que pueden ser activos contingentes. Los activos contingentes no se contabilizan, se revelan. Es por eso que dentro del marco conceptual uno de los 4 aspectos fundamentales son reconocimiento, medición, revelación y presentación. ¿Cuáles son? Reconocimiento, medición, revelación y presentación. Si nos vamos en la secuencia de esta adopción por primera vez, ya hemos hablado del reconocimiento, ya hemos hablado de la medición. En el momento de la revelación, cuando usted hace todo este tipo de cosas, en el momento de hacer sus ajustes, ¿cierto? Y por último la presentación, que esto sí ya es acorde a la NIC número 1, Norma Internacional Contable, o el IASB, IAS número 1, ¿cierto? Entonces, esta presentación de los estados financieros. Listo, les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Tenemos el audio, continuamos entonces. Dentro de la fase de revelaciones, esta fase para la adopción por primera vez en Colombia. En estos momentos son las 10 de la mañana, 46 minutos. Agradecemos la presencia del público virtual. En estos momentos son alrededor de 45 personas, teniendo en cuenta que ayer tuvimos un flujo alto de personas. A todos ellos le agradecemos su asistencia y permanencia en nuestro congreso. Continuamos, estamos hablando de la reclasificación. Pasamos a otra fase, la revalorización. Aspecto personal y de lo que hemos transmitido durante este seminario de profundización. La revalorización tiene un alto impacto dentro de los estados financieros de las entidades y de las compañías. Tal vez porque vamos a entrar nuevamente a medir nuestros activos, vamos a entrar a hacer esa medición y vamos a encontrar que nuestros activos pudieron haber tenido un deterioro o, en el mejor de los casos, una revalorización, pero esa revalorización no la vamos a llevar como lo acostumbramos a llevarla a una 19, ¿cierto? Según PSGA, contra una 37 en el patrimonio, que es lo que nosotros hemos tratado aquí en Colombia. Esta revalorización tiene un tratamiento importante y es que se tiene que llevar estos ajustes de los cuales nosotros estamos hablando acá. Todo eso se va a ver reflejado dentro del patrimonio, sean tanto cuentas positivas como cuentas negativas, como un mayor valor o como un menor valor. En el caso de la revalorización es, por decir algo, una propiedad de inversión o una propiedad, planta y equipo. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Y por decir algo, esa revalorización la llevamos al estado de resultados integral, o lo llevamos como un ORI, otro resultado integral. Entonces vamos a generar el ambiente en estos momentos de una junta directiva, una junta de socios, y el contador está presentando estos estados financieros y muestra esa partida donde todos se ponen sonrientes y decir, uy, tuvimos una revalorización, tenemos un nuevo ingreso, un mayor valor, ¿cierto? Entonces es ahí que ustedes tienen que aclarar muy bien sobre la revalorización, sobre las notas en los estados financieros, esas revelaciones que ustedes deben hacer, y tienen que decirles o tienes que explicarle muy puntualmente que unas cosas son los ingresos por actividades ordinarias y otros son los ingresos nominales, que en este caso sería un ingreso nominal. Entonces, nosotros en PSGA acostumbramos a presentar cuando ya el hecho ocurrió, ¿cierto? Es decir, en el momento de que nosotros tengamos esa revalorización, tal vez en PSGA no se vea. Y vamos a decir, bueno, vamos a descapitalizarnos y eso, vénganos en tu reino, esa valorización la vamos a tomar, la vamos a dividir dentro de los socios. Entonces usted le tiene que decir, usted lo puede hacer, pero en el momento que nosotros salgamos del activo, en el momento que el activo se venda, según el acorde que nosotros lo tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta la medición de esa revalorización, porque si es revalorización, un valor positivo para el patrimonio, pero si es un deterioro, es un valor negativo dentro del patrimonio, ¿cierto? Vamos a hacer un breve ejemplo de un balance. Les recuerdo que esto es algo complejo, como les decía, del doctor Valverde, que se ofreció en su momento para nosotros hacer un balance de apertura. Aquí es un bosquejo donde nosotros vemos cómo las partidas se afectan, ¿cierto? Entonces, tenemos la propiedad, planta y equipo.
Uno de los asistentes, por favor, que nos colaboren aquí en la sala presencial para que acomoden el videobin y se pueda ver perfecto la imagen y podamos ver. Listo, en estos momentos, esos ajustes que nosotros hemos realizado, una vez agotado el reconocimiento, una vez agotado la eliminación de las partidas, una vez agotada la reclasificación, una vez agotada la revaluación, entonces se debe hacer el comparativo, ¿cierto? Según PCGA, según los efectos de la transición y posteriormente cómo se ve reflejado la conciliación patrimonial en el patrimonio neto. Perfecto. Entonces, en la propiedad, planta y equipo, tenemos que hablar no de millones, tenemos que hablar de unidades monetarias, porque nuestros compañeros que nos están escuchando en estos momentos entienden mejor este término, unidades monetarias. Entonces, las propiedades, planta y equipo, nuestro valor en libros es de 9.000 unidades monetarias. El efecto de la transición, tal vez haciendo un perito, decir, venga, por favor, analíceme, mídame mis activos, y se encontró que tiene una revalorización de 200 unidades monetarias. Entonces, según NIIF, ya cuestan 9.200, ¿cierto? La plusvalía. La plusvalía tenemos en PCGA 1.800 unidades monetarias y tuvo una variación de 150. ¿De dónde sale esa variación? De los activos intangibles. Nosotros aquí las empresas somos las entidades, por decir algo, las grandes superficies que manejan sus propias marcas. Estamos hablando de Carrefour, estamos hablando de Mercacentro, de Éxito, que ellos manejan sus propias marcas. Anoche hacíamos la acotación y hacíamos el ejemplo de que tal vez la persona cuando va a comprar un producto, hacíamos la comparación del arroz, ¿cierto? Que arroz Flor Huila, que arroz Roa y arroz Mercacentro. Las personas tal vez compraban el arroz Mercacentro no por el buen nombre, sino por su valor más económico, ¿cierto? El precio más económico. Entonces creamos que eso, ya me di mi marca, ya me di mi know-how, entonces lo vamos a llevar allá como un activo intangible y hay una medición especial porque se debe medir con fiabilidad. Una de las condiciones primarias dentro de los activos intangibles es que se pueda medir con fiabilidad, ¿cierto? Entonces tuvo esa variación y dentro de este balance de apertura le dicen, no lo lleve al activo intangible, llévelo como una plusvalía. Hacíamos el ejemplo también de la plusvalía y es cuando realizamos una negociación, realizamos una transacción o un contrato. Entonces decíamos un negocio, por decir algo, los que conocemos el almacén Vanidades por la tercera, ¿cierto? Entonces no es lo mismo el almacén Vanidades sobre la tercera que sobre la segunda, sobre la primera, ¿cierto? No tienen el mismo valor, entonces nos vendió el negocio en 1.000 unidades monetarias. Entramos, hicimos la medición y resulta que fueron 800 unidades monetarias. ¿Qué pasa con el ajuste de los 200? Eso se llama plusvalía porque es un mayor valor. Es decir, usted no va a tener la misma oportunidad, no le va a comprar la misma persona en la segunda, en la cuarta o en la sexta, porque ya tiene un punto fijo, ya la persona tiene referenciada eso. Entonces, ese tipo de partidas se le denominan plusvalía. También existe la minusvalía, si me corrige el profesor. ¿Minusvalía? Perfecto, gracias por la corrección. Los activos financieros, NIC 39, también tuvo una variación positiva de 400 unidades monetarias. Dentro del pasivo no tenemos grandes modificaciones, pero sí las que nosotros hacíamos referencia, como hacía ayer el profesor Edward, dentro de los impuestos financieros, ¿cierto? O dentro de los beneficios a empleados. Muy bien. Me estaba saltando un pedacito. Aquí primero vimos lo que fue el activo no corriente. Pasamos a ver lo que es el activo corriente. Entonces, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, la cartera, que esto es un instrumento financiero, no tuvo una variación, pero podría haber tenido un efecto negativo, ¿cierto? Por un deterioro. Lo que hablábamos que frecuentemente pasa con las carteras por no hacer un análisis previo de todo eso. Sufrió un deterioro. Tal vez para las personas, estoy dando por ejemplo un ejemplo de una unidad, de una IPS. Con este caso del sistema de salud en Colombia, por ejemplo, las IPS dependen de las EPS. Entonces, ¿qué pasaría en el momento que liquidan una EPS como está sucediendo en el caso Sol Salud, en el caso Manavivir? ¿Será que en ese momento lo que ellos quedaron debiendo lo van a cobrar en el momento? Entonces se tiene que entrar a analizar esas situaciones.
y determinar si se va a realizar un deterioro. Los inventarios, como lo veíamos anteriormente, aquí tuvo una variación positiva. Otras cuentas por cobrar, el efectivo equivalente, que es igual a disponible, no tuvo unas modificaciones. Pero ojo, dentro de ese efectivo equivalente podríamos clasificarlo también como no corriente. Hay empresas que son dadas por demandas, por prohibiciones legales, ¿cierto?, que mandan a congelar sus cuentas. Es cierto que no se puede congelar la cuenta principal, pero por decir algo, no podemos revelar algo, no podemos presentar algo y decir, tenemos 4.000 unidades monetarias cuando de ellas solamente 2.000 podemos disponer de ellas. Entonces lo otro, ¿cómo lo clasificaríamos? Como un activo no corriente, porque no tenemos la disponibilidad. En el momento que se libere ese efectivo, ahí podríamos hablar de que sí es un activo corriente. Continuamos con la siguiente. Muy bien, lo que les hablaba ahorita sobre los pasivos, préstamos por intereses no tuvo variaciones. Los acreedores, ellos tienen en cuenta que lo que le debemos, eso no modifica, eso lo tenemos claro. Los beneficios a los empleados, aquí tuvo una variación de 100 unidades monetarias. Una provisión por reestructuración, esas provisiones por reestructuración son los famosísimos provisiones por desmantelamiento. A la hora de usted montar un activo fijo, montar una propiedad, planta y equipo, por decir algo, usted debe tener en cuenta el valor presente, traerlo de valor futuro a valor presente y definir cuánto le va a costar en un determinado número, en un determinado tiempo, por decir algo, en 10 años, cuánto me cuesta desmantelar esta máquina. Las cosas no duran para siempre, entonces se tiene que hacer una provisión por desmantelamiento. Tal vez aquí él lo tenía, pero le decía no hay necesidad de hacerlo, entonces lo reversó, ¿cierto? Entonces tenemos una variación dentro del activo y dentro del pasivo que se ven reflejados aquí. Aquí tal vez lo llevaron en 3 cuentas diferentes, pueden llevar a una sola, pero cuando ustedes hagan este efecto de transición conjunto, tienen que montar un hipervínculo que diga ver nota tal, o ver nota 19, ver nota 20, entonces se va a remitir y va a comenzar a explicar. Tiene que ser muy explicativo, muy narrativo y decir por qué tuvimos esa variación en los terrenos. Se realizó un perito el día tal en el cual se determinó que tuvo un aumento de 200 unidades monetarias. Ver nota 29, beneficios a empleados según la NIC 19. O sea, todos estos aspectos son fundamentales a la hora de hacer los ajustes en el balance de apertura y en el momento de hacer la conciliación patrimonial. Perfecto. Entonces, aquí ya agotamos las seis etapas, ¿cierto? Entonces, por último, quisiera hacerles una ilustración de un caso práctico. Este caso práctico, por favor, Carlitos, muy bien. Gracias. Un caso práctico. Ya hice un momentito. Vamos a esperar que llegue de nuevo a la plantilla que estamos manejando en estos momentos, que es el caso práctico de una entidad o compañía ecuatoriana, ¿cierto? La compañía ecuatoriana se llama Criotzel. Caso práctico de Criotzel. Este caso práctico se asemeja muchísimo a un concepto, a una publicación que emitió las super sociedades. Para los que no han tenido la oportunidad de visitar la página, los invitamos para que lo hagan. Las super sociedades, por ejemplo, hizo un resumen de cuáles son las entidades que manejan el grupo 1, ¿cierto? También hizo una guía de implementación para el grupo número 3. Está haciendo lo mismo, según PCGA, cómo se iba llevando y posteriormente cómo hacemos la transición a NIF, a IFRS, ¿cierto? Entonces hacen ejemplos claros de cada una de las partidas. Perfecto. Esta semana el doctor Edmundo Flores, los que somos, los que consultamos la página Actualícese, él puso unos tips importantes de cómo hacer la adopción por primera vez. Entonces él nos hablaba de una capacitación que se tiene que llevar a cabo, los sistemas de información, cómo se deben presentar. Cuando le diga a las super sociedades, me tiene que presentar mediante archivo plano, mediante XBRL.
Entonces, ¿qué es eso? Entonces, cuenten con un amigo aliado que es un ingeniero de sistemas, porque todo el grupo financiero en ese momento ya hicimos todo, y cuando vamos a presentar, si no tenemos el XBRL, es como complicado. Entonces, tengan en cuenta ese concepto para que cuando puedan conversar con sus amigos ingenieros, dígale, oiga, ya implementaron el XBRL dentro de sus empresas. Entonces es importante eso, ¿listo? Entonces, tenemos 3 fases. Tenemos el diagnóstico conceptual, tenemos que evaluar el impacto y planificar la convergencia de NIF, de PSGA a NIF, en este caso estamos hablando de normas ecuatorianas. Y la tercera fase es la implementación y aplicación paralela, es decir, la aplicación comparativa. Entonces, dentro del diagnóstico conceptual, perfecto. Nos disculpan, esto es un documento en PDF, solamente se tomó la imagen. Esto obviamente nombramos aquí la persona encargada de hacer esa investigación, que es el doctor Efraín Alejandro Moreno. Allá le llaman ingenieros contables o contadores públicos también. Él fue quien redactó este documento, que es un documento de casi 300 páginas, donde él hace la secuencia de cómo es la adopción por primera vez, ¿cierto? Entonces tomamos la última parte, que es la parte que le obliga la super según le corresponde la actividad social allí a esta empresa. Entonces, dentro del diagnóstico conceptual, cuando hablamos de la tercera y cuarta etapa, ¿se acuerdan? Entonces, excepciones y excepciones, ¿cierto? Entonces, la primera etapa, tal vez aquí no lo alcanzan a visualizar bien, están las excepciones, las 4 excepciones. Pero la primera decía, la baja de instrumentos de activos y pasivos financieros. Cindy lo decía muy bien, usted debe tener un juicio profesional muy definido, muy bien estructurado a la hora de hacer usted su modificación. Porque ellos hacen el sí, todos dirían no, esto es obligatorio, pero pasa y resulta que si ustedes se remiten puntualmente al estándar, ¿cierto? Hay unos párrafos que están en negrilla, esas negrillas son importantísimas, porque aquí nos está dando a entender que es algo muy importante, es algo que realza y que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, bajan instrumentos financieros. Entonces, debajo de, cuando comienza a hablar de las excepciones, dice excepto NIC 39. Perfecto. Entonces, según las exenciones, aquí dice que podemos manejar una o más excepciones. Entonces, hizo una excepción muy clave, el valor razonable. ¿Cómo medir el valor razonable, cierto? Maneja arrendamientos, sea financieros operativos, no lo va a aplicar. Espera que aquí lo tengo más visualizado y se los voy a compartir. ¿Cierto? Tal vez en los arrendamientos no. Beneficios a los empleados. Optó por hacer la exención a los beneficios a los empleados. Una importante, la revalorización o la revaluación dentro de sus instrumentos financieros. He ahí de que por qué concuerda con la excepción, ¿cierto? Costos por préstamos, que es la NIF 23, no la tuvo en cuenta. Dentro de los pasivos por desmantelamiento no los tuvo en cuenta. Tuvo más en cuenta lo que fueron los activos financieros, ¿cierto? Instrumentos financieros, perdón, que es la NIC 39. Seguimos a la segunda fase, que es la evaluación del impacto, planificación de la conversión de políticas contables a NIF, o sea, de PSGA a NIF. Aquí es muy elemental, nosotros manejamos un concepto de toda la carrera que fue la famosísima matriz DOFA, ¿cierto? Aquí prácticamente están haciendo eso. Tengo que comenzar a mirar mis debilidades dentro de PSGA. Si tengo una debilidad dentro de PSGA, ¿cuál será mi fortaleza? Una NIF, ¿cierto? Por eso el impacto de la exención. Entonces aquí manejaba y decía establecer principales diferencias cualitativas entre políticas contables vigentes a NIF. Un caso muy puntual, por decir algo, Serviarroz. Todos decimos acá, ¿los terrenos se deprecian? No, ¿cierto? Pero pasa y resulta que entre los activos biológicos sí se pueden depreciar. Sí se pueden depreciar. ¿Será que un terreno aguantará miles, o sea, cultivo tras cultivo tras cultivo? ¿Será igual la calidad del producto? ¿Será igual a la calidad de la cosecha? Creo que no va a ser igual. Entonces,
tengan en cuenta eso porque eso es una respuesta automática y nosotros nos tenemos que detener a pensar. Los activos se deprecian, automáticamente decimos no, pero aquí ellos pueden establecer y decir sí, un momento, porque nosotros tenemos terrenos que sí se pueden depreciar. Evaluación de las diferencias, cambios en el valor actual de los activos, tuvieron cambios significativos dentro de sus activos. Evaluar diferencias y necesidades adicionales a las revelaciones contables, es decir, lo que contabilizaron anteriormente ya no se contabiliza, sino que tal vez se revela, entonces no tiene un mayor impacto. El diseño tecnológico, lo que les hablaba del XBRL, y por último, elaborar definitivamente las políticas contables. Aquí la gerencia y el grupo financiero juega un papel importante porque esto no lo define usted, querido contador, querido colega, sino que debe haber un asesor externo que no le va a resolver todas sus inquietudes y todos sus problemas. De ahí que se tiene que partir de la capacitación de cada uno de nosotros. Y por último, la fase de implementación y formulación paralela del ejercicio económico. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de 3 periodos, 2009, 2010 y 2011, es decir, que va a ser comparativa. La norma nos dice que tiene que ser al menos un año, aquí lo van a hacer por 2 años. Entonces, de acuerdo al cronograma que ellos hayan establecido, aquí en Colombia el grupo 1 ya hizo ese cronograma. La Super emitieron ese plan y decirles, bueno, ustedes tienen plazo, si no estoy mal era hasta el 28 de febrero de este año, que ustedes tenían que haber enviado esa planificación y decirnos cómo van a plantear la NIF dentro de su entidad. Entonces, este proceso que nosotros estamos viendo acá, tenga la plena seguridad que ya muchas entidades se pellizcaron, como decimos nosotros aquí en Colombia, y ya presentaron esta implementación. Y por último, la preparación de los balances o de los estados financieros en el año de transición. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, ellos tuvieron en cuenta estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, preparación de flujos de efectivo, que entre las NIF y los flujos de efectivos es lo más importante, tienen que ver la liquidez de su entidad, la conciliación patrimonial, que fue lo que nosotros vimos, ¿cierto? Cuando hacíamos la conversión, la transición de PSGA a NIF, y por último, la elaboración de las notas a los estados financieros, que Cindy le recalcó bastante. Y por último, pues aquí dice presentación de la conciliación patrimonial a la superintendencia. Nosotros presentamos informes cada nada, informes a la super, informes a la DIAN, informes a nuestra junta directiva, en fin. Lo importante de esto es que todos deben contener la misma información. No puede ser discontinua la cosa, sino que tiene que ser igual para todos. Compañeros, de esta forma damos, bueno, esta es ya la última parte, preparación de los balances, lo que hablábamos anteriormente. Muchísimas gracias. Incluimos estas 2 frases de obrigado en portugués, que una de las personas que nos apoyó permanentemente en este congreso fue la doctora Denis Ferreira Juvenal. Es una persona que estuvo conectados con nosotros ayer desde Bruselas, Bélgica. Nos estuvo acompañando y pudo tener la oportunidad de ver la conferencia del doctor Leito. Y tal vez la doctora María Luisa, que es paraguaya, pues ese agují es un término utilizado en guaraní. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias. Ahora sí damos espacio para las personas que están aquí presentes para que nos formulen algunas preguntas y con muchísimo gusto las resolveremos. Cuando usted hablaba sobre la eliminación, decía que los diferidos se eliminaban. Ahí ¿cómo trabajamos ahí con los seguros que van sobre un año? Ahí usted tiene que comenzar a reclasificarlos, si es un pasivo o si lo va a llevar directamente al gasto. Usted tiene que hacer una revelación precisa de por qué usted dejó de ser un activo y pasó directamente a ser un gasto. Usted tiene que sustentar eso mediante una revelación, pero eso automáticamente deja de ser un activo. Se deben enviar directamente al gasto. Entonces, se dan cuenta que puede ser un impacto durísimo, porque esa cuenta de diferidos es una cuenta que nosotros manejamos continuamente, y lo que decía el profesor Leighton hace un momento, entonces nos pasaban una transacción, nos pasaban un contrato, y bueno, si no está en el PUC, ¿qué hacemos? Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para hacer más enriquecedora esta exposición?
A continuación, palabras de la doctora Olga Lucía Bendaño, coordinadora del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín, CAD Ibagué. Posteriormente, palabras de cierre del estudiante de seminario en NII 2013. Bueno, muy buenos días, público asistente y virtual. Hoy quiero darle las gracias a Dios por permitirnos realizar el primer Congreso Virtual de Contaduría Pública con énfasis en normas internacionales de información financiera en la sede de Ibagué. Gracias al doctor Mariano Alvear, presidente del Plenum de la Fundación Universitaria San Martín. Gracias, doctor Orlando Ugarte Lizarazo, rector de la Universidad Abierta, Distancia y Virtual de la Fundación Universitaria San Martín. Doctor Rafael Orlando Páez Díaz, decano nacional del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Abierta, Distancia y Virtual de la Fundación Universitaria San Martín. Gracias, doctor Luis Ernesto Ramírez Guerrero, director del CAD Ibagué de la Fundación Universitaria San Martín, por su apoyo, liderazgo y motivación en la realización de este evento académico. Gracias, directores de las diferentes sedes y comunidad en general. Gracias a los ponentes, doctor Mauricio Díaz, contador autorizado, doctor Henry Alberto Matallana Novoa, decano de la Universidad Piloto de Girardot, doctor Juan Carlos Leighton, docente orientador del curso de profundización NIIS, doctor Eduardo Andrés Núñez, docente tutor de la Fundación Universitaria San Martín, sede Ibagué. Doctor Ángel María Fierro, contador independiente, a usted muchas gracias por su compromiso y seguimiento en estos 2 días. Estudiantes ponentes, curso de profundización: Erika Patiño e Isabel Murillo, Viviana Rocha y Mónica Ramos, Marlet Alarcón y Shirley Duque, Jonah Costa y Lida Mendoza, Stephanie Quimbayo y Carlos Coy, Lady Bermúdez y Mónica Moncaleano, Pedro Cifuentes y Cindy Cárdenas. Al doctor Enrique Cardoso, presidente de la Asociación de Contadores Públicos del Tolima, por su asistencia. Gracias a los invitados especiales, presenciales y al público virtual. Gracias al doctor Francisco Javier Borges, jurado designado. Gracias a los miembros del comité del Congreso, doctor Juan Carlos Leighton, doctora Victoria García, doctora Marta Liliana Rubio, doctor William Meneses, doctor Iván Valdés, doctor Eduardo Andrés Núñez, estudiante Eliseo Góngora, ingeniero Franklin Gómez, Eduardo Lozano, Germán Herrera y Carlos Ramírez. Gracias a las empresas participantes: Software Contable Ciscafé, Software Contable CIGO, Cooperativa Comuna,
Banco Pichincha y Metronet. Mi gratitud más grande y reconocimiento a los organizadores de este evento académico. Doctor Juan Carlos Leyton, gracias a usted por su compromiso, dedicación y profesionalismo. A ustedes, estudiantes del curso de profundización, por su empeño. Ustedes fueron los gestores de este evento académico y solo me queda desearles los mejores de los éxitos, futuros colegas egresados de la Fundación Universitaria San Martín Ibagué. Hoy me siento muy orgullosa de ustedes. Mil gracias. Sin ustedes no hubiese sido posible realizar este evento tan importante. Por favor, doctor Juan Carlos Leyton y estudiantes de curso de profundización, un paso adelante. Ahora ya estamos todos. Bueno, a ustedes, querido docente, doctor Juan Carlos Leyton, estudiante del curso de profundización, Dios los bendiga por este evento maravilloso. Para ustedes es el aplauso, querido público. Orgullosamente quiero que cantemos con el alma el himno de la Fundación Universitaria San Martín. Que lo cante, no le van a poner el hoyo. No, míralo. No le para poner el video, a la una, a la dos. Ay, muchas gracias.
Vamos, antes de las palabras por cuenta de estudiantes. Voy a leer las palabras de cierre que organizó nuestro compañero Víctor Eliseo. Él me ha pedido muy amablemente que colabore con la lectura y voy a comenzar. Las normas internacionales de información financiera. Está apasionado. Ha llegado el momento de dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, a los asistentes presenciales y virtuales al Congreso, que sentimos como todo un éxito, a las personas que nos colaboraron con la tecnología para lograrlo, los ingenieros Eduardo Andrés Lozano, quien en estas últimas jornadas trasnochó con nosotros, Germán Herrera, Franklin Gómez y Carlos Ramírez, al doctor Ángel María Fierro, que desinteresadamente nos apoyó, al doctor Henry Matallana, quien también realizó su aporte, al doctor Juan